que Lucas no era discípulo de Jesús. Recuerda que te vas a encontrar dos evangelios que no escribieron personas que vivieron junto con Jesús. Ese es Marcos y Lucas. Marcos y Lucas fueron discípulos de Pablo, no fueron discípulos de Jesús. Ellos aprendieron de Pablo. Ahora, hay gente que dice que Pablo ¿cómo le podemos llamar? Se convierte a Cristo y después de eso se pone a predicar. Y sí, después de eso se pone a predicar. Pero si nos vamos analizando, que eso se los enseño en otra clase, si nos vamos analizando, hay testimonio bíblico que Pablo pasó 3 años viviendo con Jesús. 3 años aprendiendo directamente de Jesús, pero él aprendía de un Jesús ya resucitado. Por eso Pablo muchas veces dice, mi revelación yo no la tengo ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún apóstol, sino de Cristo mismo. Porque él vivió durante 3 años un proceso en donde estuvo aprendiendo directamente del Jesús glorificado. Entonces, lo que reciben Lucas y lo que reciben Juan Marcos como información, no nada más lo reciben de parte de Pablo, sino que lo reciben también de un Pablo, pues por así decirlo, consagrado. Ahora, ¿por qué Dios levantaría a Pablo? Es bien sencillo, Pablo era terco, Pablo quería hacer lo que quería hacer, Pablo era capaz de matar personas con tal de proteger el nombre de Dios. Entonces, Pablo era una persona que le demostraba constantemente, ¿no se conecta? Bueno, nada más la Apple TV, desconéctenla de la corriente y la vuelven a conectar y con eso va a agarrar, por favor. Pablo era una persona tan obstinada en su fe que Cristo dijo, quiero que me lo ayudes porque me es necesario. O sea, imagínate eso. Yo te he dicho muchas veces, Cristo no te necesita, pero en una ocasión se dijo, levanta porque me es necesario. A ese grado estaba Pablo. Entonces Lucas, yo te contaba en la clase pasada, que Lucas es un gran hombre de Dios, no solamente porque ayudó a Pablo, sino porque decidió ser un número 2 siempre. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ser un número 2 siempre para seguir a Cristo, no, de ninguna manera. Pero Lucas decidió ser un número 2 pudiendo ser un número 1. Él era doctor en medicina, él era una persona que sabía muchísimo, pero aparte de que sabía muchísimo, también era una persona que conocía la ley judía y que conocía todo lo de Cristo, entonces fácil se podía ser pastor. De hecho, Felipe, que es ¿cómo le pudiéramos llamar? El primer discípulo de segunda generación, ¿ya quedó, va? Que es el primer discípulo de segunda generación, tiene un ministerio tan grande que un día Juan y Pedro dicen, ¿sabes qué? Hay que ir al ministerio de Felipe porque creció muchísimo. Ya se ve mi iPad, ahí está, muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos que él recibe esa parte de Cristo, nosotros nos damos cuenta que tanto Pablo como Lucas, como Juan Marcos, reciben un evangelio que no puede ser vivido, tiene que ser leído, tiene que ser investigado. Y Lucas dice en su carta, querido Teófilo, me propuse hacerte un evangelio completamente cronológico de lo que pasó. Y yo te preguntaba en la otra clase, ¿por qué Lucas necesitaba hacer un evangelio cronológico? Recuerda que Lucas ni siquiera sabía que tú existías y que tú ibas a existir, ¿eh? O sea, no hay manera de que Lucas supiera. Es más, los discípulos y los apóstoles predicaban que Cristo ya venía. Y ya pasaron 2000 años después de eso. Y bueno, no, todavía no, porque murió en el 33. Pero casi se cumplen los 2000 años y Cristo no ha regresado, no ha hecho su regreso a la tierra. Entonces ellos decían, cuidado porque Cristo ya viene. De hecho, la Biblia se acaba así. Mira, fíjate cómo termina la Biblia, que pues fue escrita hace mucho tiempo. Vamos a ver, ahí te va. Mira, nos vamos a Apocalipsis, el 22. De un lado tengo la Reina Valera y del otro lado tengo la TLA, para que se den tiros entre ellas. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y antes dice, Él anuncia estas cosas y dice, les aseguro, vengo pronto. Para el Señor el pronto es muy largo, porque todavía no se cumple el vengo pronto. Entonces ellos creían que Cristo iba a regresar rápido. Ellos jamás pensaron que estaban escribiendo su evangelio para personas que lo iban a leer 1900 años después. Ellos pensaron que lo estaban haciendo para convencer a las personas de ese tiempo de que creyeran en Cristo. Y vamos a ver si alguien puso atención en la clase pasada. ¿Por qué Lucas tenía que escribir un evangelio? ¿Cuál era el propósito de los evangelios? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? Nadie puso atención. Ok, ¿cómo? Las buenas nuevas, muy bien, eso significa evangelio. Ellos hicieron un evangelio para demostrarle al pueblo judío que Cristo era el Mesías.
Era la única cosa que ellos querían comprobar, que Cristo era el Mesías, porque los judíos que no son cristianos siguen esperando al Mesías, la promesa que le dieron a Abraham, la promesa de que alguien los iba a salvar, y ellos seguían esperando, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías por muchas cosas, pero una de las profecías decía que Él los iba a librar del gobierno malo, por así decirlo, que Él los iba a libertar, que Él los iba a salvar. Entonces a lo mejor los judíos estaban esperando a un Mesías que hiciera lo mismo que hizo Moisés, que los liberara y que fuera en contra del pueblo romano, pero en lugar de eso Jesús vino a decirles: a tu enemigo dale de comer, a tu enemigo dale de beber, a tu enemigo dale la otra mejilla si te golpea. Entonces hizo todo lo contrario a lo que la profecía decía. Estamos hasta ahí. Lucas tenía que dejar bien estipulado que Cristo era el Mesías. Ese es el objetivo de Lucas y de todos los evangelios: reconocer que Cristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están esperando al Mesías para allá. Acabé. De hecho, lo leemos por favor en Lucas 3. Nos vamos a cambiar, que hoy vamos a estar viendo Lucas 2, pero mira, me voy a ir rápido a Lucas 3, que es en donde nos cuentan la historia. Más adelante puse la letra más grande para que se viera. No, perdóname, me equivoqué. Es Lucas 2, perdóname. El nacimiento de Jesús. Y luego por acá traes un titulito, un subtítulo que dice Jesús y Simeón. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así él ordenaba la ley que dio Moisés: cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de palomas o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas lo que te comenté? Él vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel, porque eso es lo que creían que el Mesías haría. Después dice: el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías, que Dios le había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz, ya cumpliste tu promesa. ¿Qué le está diciendo ahí Lucas al pueblo judío? Necesito que entiendan que Cristo es el Mesías, al grado de que Simeón, ahora, no te están, acuérdate, en esos tiempos no había, o sea, sí había mucha gente, pero entre ellos se conocían. O sea, es como si yo te digo, no sé, ¿qué personalidad de Chihuahua? Bueno, este no es tan famoso ni tan talentoso, pero si te digo Miguel Aguirre, entonces tú sabes quién es Miguel Aguirre. ¿Por qué? Pues porque salen las muebles, en los anuncios de Portillo, mintiéndote, diciéndote que ahora sí ya nos vamos, y no es cierto, todavía no se van, todavía van a pasar 7 días más. Entonces, pero tú sabes quién es Miguel Aguirre. Él está hablando de un Simeón, pero al decir Simeón te está diciendo alguien pues no famoso ni reconocido, pero sí alguien que la gente conocía. Dicen que Pedro Infante, y esto está bien chido, dicen que Pedro Infante no se murió. ¿Sabían eso? Que dicen que Pedro Infante no se murió y que vivía en Delicias. Entonces yo digo, desde en el momento que me dijeron vivía en Delicias, dije, nada, entonces no es cierto, es como si hubiera escogido Camargo. O sea, ¿quién va a escoger Camargo para morir? Pues nadie, ¿sabes? Delicias menos. O sea, como, ¿por qué se irían a Delicias? O sea, si me hubieran dicho, estaba en Cancún, estaba en Puerto Vallarta, te la compro, pero en Delicias. Entonces, no es cierto. Entonces, cuando dicen que Pedro Infante se murió en Delicias, y la manera de saber que si era Pedro Infante, ¿cuál es? Preguntarle al que según esto se llamaba quién sabe qué Pedro. No, porque ¿cómo se llamaba? Antonio Pedro se llamaba. Y si es igualito, la neta, o sea, sí te la puedes comprar. La manera de saber si sí era o si no era, ¿cuál es? Preguntándole a la familia. Y entonces le preguntan a los hijos o le preguntan a los nietos y les dicen, oye, ¿sí es cierto que Antonio Pedro era Pedro Infante? No, sí, él era Pedro Infante. Con Simeón pasa lo mismo. Lucas les está diciendo, si no me creen, vayan y pregunten a la familia de Simeón. Simeón se murió diciendo, Dios cumplió la promesa. Dios hizo que yo viera al Mesías. Y Lucas lo deja clarito, porque si nosotros no entendemos que Cristo fue el Mesías prometido, entonces estamos fritos, porque Él vino a cumplir toda la ley. Él vino a cumplir y liberarnos
de lo que realmente nos tenía que liberar. Nada más que estos tontos creían que era el gobierno. No te digo que nosotros estamos bien y ellos están mal. Haz de cuenta que ellos pensaban que iba a venir el Mesías y que nos iba a librar, por ejemplo, del gobierno que tenemos actualmente. No porque Andrés Manuel sea malo, que sí es, no es cierto, no porque Andrés Manuel sea malo, pero venía el Mesías y liberaba el gobierno y establecía el reino. Porque acuérdense que la Biblia marca, y búsquelo ahí por favor, que después vendrá un segundo rey a reinar para siempre. ¿Alguien puede buscar el versículo, por favor? Póngale así, en el Google póngale. Vendrá un nuevo rey y gobernará para siempre, espacio, versículo. ¿Ok? Así póngale por favor. Vendrá un nuevo rey y gobernará para siempre, espacio, versículo. Y el primero que lo tenga me dice amén, para ser bien religioso. No te creas, no, que lo tenga me dice yo y luego lo decimos. ¿Ok? ¿No? ¿Nadie? Gracias. Vamos a verlo aquí. Ahí va. Lo vemos todos juntos. ¿Ok? Es Isaías. Mire, les voy a dar, cuando anden ustedes buscando, yo sé dónde está Isaías, que está aquí, pero esta aplicación tiene algo muy padre, que es que puedes ponerlo en alfabeto. Entonces en alfabeto es más fácil llegar a los libros. Entonces está la E y aquí está. ¿Isaías qué, hermano? 32. Y luego 1. He aquí que dice, Isaías continúa diciendo, llegará el momento en que el rey y los gobernantes de mi pueblo actuarán con justicia, brindarán protección y refugio contra los atraques enemigos, contra los tiempos difíciles y contra la corrupción. Estarán siempre vigilantes y escuchando con atención, actuarán con prudencia y hablarán con la verdad. Los malvados y tramposos serán despreciados porque siempre que hablan ofenden, hacen planes perversos, cometen muchos crímenes, no dan de comer al hambriento y así nos vamos. Entonces, en todo que más adelante lo vas a encontrar, no nos dijo Adrián exactamente cuál, no pasa nada, de eso se trata. Más adelante vas a ver que dice que después de David vendrá un segundo rey David o un segundo rey prometido y ese va a reinar para toda la eternidad. Entonces ese era Jesús, ese era Cristo y los israelitas estaban pensando que literalmente se iba a levantar como rey. Yo te lo he contado. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Alguien sabe? Quería, ¿cómo es tramposo este? Como este ya sabe. Porque sin que hayan escuchado lo que dijo Bet, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Por ambición, ¿verdad? Siempre nos han enseñado que es ambición. Y nos dijeron durante mucho tiempo que la ambición de Judas eran 30 monedas de plata. Yo te pregunto, ¿tú crees que la vida de Jesús valía 30 monedas de plata? Claro que no. ¿Es el peor negocio de la vida el Cristo por 30 monedas? No, a mí me encanta y te lo he escrito durante varias ocasiones en Instagram, que las 30 monedas de plata no nos dicen cuánto valía Jesús, que nos dicen cuánto valía Judas, así de fácil. ¿Cuánto valía el corazón de Judas? Judas era capaz de traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. Un pésimo negocio. Y tú puedes decir, qué malo es Judas. Pero muchas veces tú también traicionas a Jesús por lo que tú piensas que es correcto, por lo que tú quieres hacer, por lo que tu corazón te dice, porque quieres exponer tu talento, porque quieres llegar más rápido a tener riqueza, porque a lo mejor estás haciendo algo que todavía no deberías de hacer. Y puedes decir que qué malo es Judas, pero entonces qué malos somos todos. Porque constantemente traicionamos a Jesús. Así de sencillo. Jesús dice, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Busca el versículo, por favor, está en Juan. Si realmente me amas, entonces guarda mis mandamientos. Díganme cuál versículo es, porfa, para ver qué onda. Póngale así, si realmente me amas, guarda mis mandamientos, espacio, versículo. Eso es lo que hace que salga. Esa es la magia, así como lo encontró Adrián. Juan 14, 15. Entonces nos vamos en el Juan 14 y nos vamos al 15. Y aquí está el 15 y dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¡Ay, Dios! ¿Lo amamos? Porque ahí no dice, o sea, con lo que me digas, ahí dice una palabra, demostrarán. Porque de hocico podemos hablar mucho, pero de acción es diferente. Y ahí dice, demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Por eso lo dejé en rojito. Ahora, te puse también del otro lado, como dice en la Reina Valera, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de fácil. Si me amas, entonces pórtate como yo digo que te debes de portar. Sencillo. ¿Cómo se arreglan los problemas matrimoniales? Haciendo caso, no más. Así se arreglan.
Que también hay veces que hay cosas que tiene que hacer de voluntad propia, pero haciendo caso se arregla. No te estoy diciendo que te conviertas en el hijo de tu esposa ni en la hija de tu esposo, no. Simplemente, pues pónganse de acuerdo. Cuando nosotros entendemos que Juan, ¿en cuál era entonces? ¿Juan qué? Quedamos para anotarlo, 14:15, ¿verdad? Juan 14:15 dice que si realmente lo amas, entonces cumpla sus mandamientos. Y Judas quería una cosa bien sencilla, más adelante Jesús les va a decir que cuando Él establezca su reino, los va a necesitar para gobernar. Busca por favor el versículo, así dice, en algún momento ustedes serán reyes y cada uno gobernará su propia tribu, algo así dice, pero en palabras más, palabras menos. ¿Qué pasó, Ben? ¿No traes internet? ¿O qué? Ahí hay wifi, carnal. Pues agárralo si quieres. A ver, ¿cuál es? ¿Versículo? ¿Capítulo? Mateo 19, vamos a leerlo. A ver, vamos. Este es Marquitos. Mateo 19, ¿qué? 28. Mateo 19, 15. Es que puse la letra en grandota, pero sí se ve, ¿verdad? Se ve chido. Jesús les respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas, hablando de la profecía que recibió Isaías. Entonces Judas pensó como pensaban los judíos y dijo: cuando Jesús sea el rey del mundo, en vida, en carne, y Él sea el nuevo César, va a hacer que nosotros seamos más reyes y que nosotros le ayudemos a gobernar, porque les está diciendo ahí: yo los voy a necesitar para gobernar. Entonces Judas cometió un error. No fue de ambición, sí, también fue ambición, pero Judas cometió el error que todos los personajes bíblicos cometen, que es no esperar su tiempo. Así de fácil. Dijo que es mi muletilla Benzor y me acabo de dar cuenta que sí. No esperar su tiempo. Él dijo: yo pongo una trampa a Jesús, lo traiciono, lo llevan a un juicio. En ese juicio se cumple la profecía que dice que van a bajar ángeles del cielo, que no van a levantar y que no van a permitir. Y cuando todo mundo vea que Él es el Hijo de Dios porque Dios lo protegió, lo van a nombrar rey. Y cuando todos digan: viva Cristo, viva el rey, Él va a necesitar quien gobierne con Él y yo recibo mi trono. Eso fue lo que pensó Judas. Quiso acelerar el tiempo, quiso hacer más rápido y pronto lo que él quería obtener, igual que lo hizo Abraham, igual que lo hicieron todos los demás, y le salió mal. La diferencia entre Judas y Pedro, te lo he dicho muchas veces, es que Pedro, a pesar de que también lo traicionó, él sí se esperó 3 días. Así de fácil. Judas fue y se mató. Pedro no. Pedro se esperó 3 días, él resucitó, así que pudo ir y pedirle perdón, que ni siquiera fue necesario. Porque antes de que él pudiera pedirle perdón, después el Señor ya le había hecho desayuno y le dijo: ¿me amas? Sí. Y le dijo lo mismo: pues entonces haz lo que yo te pido. Y ya, se acabó. Nosotros tenemos que entender entonces que los evangelios están escritos no solamente para dar la vida de Jesús, sino que también están escritos para comprobar que Él era el Mesías. Esa es la clave de todo. Cuando tú te sientes a platicar con una persona que no tenga a Jesús como el Rey del mundo o como el Salvador del mundo, te va a decir que todavía falta el Mesías. Y tú tienes como, gracias a Lucas y a todos los demás, comprobar que Él era el Mesías. Entonces yo te hice una pregunta: ¿por qué había que certificar a Juan el Bautista? Sencillo. ¿Tú crees que a Lucas le importaba quién era Juan el Bautista? Ni lo conocía. Todo el mundo decía que era un loco, que estaba tan loco que vestía piel de camello, que estaba tan loco que nomás gritaba, empezó a bautizar a la gente. Entonces, ¿por qué Lucas se encarga de, en la carta que nos toca hoy, anunciar que iban a ser Juan? Dice: Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. ¿Por qué te están diciendo todo eso? Más adelante te vas a encontrar que a Zacarías le tocó la gran fortuna de entrar al santuario, porque era una de las maneras en que tú entrabas a la presencia de Dios. Se hacía un sorteo y si te tocaba tú tenías que ir a cambiar los inciensos, pero el ir a cambiar los inciensos pues iba a hacer que tú pudieras entrar al Santísimo. Dice: no tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada. ¿Qué hice? Me fui a Lucas introducción. Espérame tantito. Ya hice un desastre, aguántame. Lucas 1. Y luego después dice:
Y además, los dos ya eran muy viejitos, igual que Abraham y Sara. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acusaban a nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zaca. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarán Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios, no tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. ¿Por qué le está diciendo que no tomará vino ni cerveza? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan que era una instrucción clara para todos los levitas? Tú no vas a contaminarte, tú no vas a tomar vino, ni vas a tomar cerveza, ni absolutamente nada. Te vas a guardar única y exclusivamente para Dios. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Ojo aquí, Lucas nos está presentando lo que va a pasar con Juan. ¿Por qué? Acuérdense qué decían de Juan, lo dije ahorita, que era ¿qué? Un loco, que era un hereje, que él no venía de parte de Dios. Y lo que Lucas está haciendo es decir, ustedes juzgaron a Juan el Bautista, pero yo hoy les cuento la historia para que sepan que Juan era una de las promesas antes de la promesa. Y se encargó de decir, nunca va a tomar vino y nunca va a tomar cerveza, para que los judíos no dijeran, no, pero él no pudo ser levita porque un día pisteó. Él se encargó clarito de dejarlo escrito para que no fueran en contra de él. Dice, a ver, no decía y luego dice, aquí está. Y aquí viene la parte más importante, ¿ok? Dice, su mensaje, antes llegará, aquí dice, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Y aquí viene lo más chidote, llegará antes del Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. A los que les encanta hablar de la reencarnación, de aquí se agarran. Y dicen que hasta en la Biblia hablan de la reencarnación, porque dicen que Juan el Bautista en realidad era Elías que había vuelto a nacer. Te digo por qué no, porque la Biblia no dice. ¿Tú crees que Dios habría tenido algún problema en decir, no, volví a mandar a Elías? No, no habría tenido ningún problema. De hecho, habla de una transfiguración en donde se juntan precisamente Moisés y Elías a platicar con él. O sea, él no tendría bronca de decir, como eran tan tontos, les tuve que mandar a Elías otra vez. No tendría problema de hacerlo. Pero está hablando de una cobertura espiritual que va a recibir Juan. Luego dice, su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Después dice, Zacarías le dijo al ángel, pero mi esposa y yo ya somos muy viejitos. Le dijo lo mismo que Abraham. ¿Cómo sabrá que todo esto pasará como tú dices? Digo yo, ¿cómo está tonto este? O sea, está viendo que se le apareció un ángel. Es judío, cree en Dios, se sabe la historia de Abraham. Y el vato todavía dice, pero a ver, asegúramelo. Entonces el ángel se lo asegura y le dice, pues entonces yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, perro, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Y entonces el Zacarías se quedó en mute. Y ya. Después dice la Biblia, toda la gente estaba afuera esperando a Zacarías y se preguntaban que por qué no salía del templo. ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Qué pasaba cuando un indigno se metía al Santísimo? Se moría. Inmediatamente caía muerto, pum, adiós. Entonces Lucas todavía nos está dando otra perlita y les está diciendo, miren, a lo mejor ustedes creyeron que Zacarías no era de Dios, pero el vato entró, duró mucho tiempo y salió vivo. ¿Qué mayor prueba quieren que esa? Y luego dice, cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno, no sé cómo le habrá dicho que vio un ángel, no sé cómo pudo decirle. Dice, al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después su esposa quedó embarazada y durante 5 días no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. La chonte de Isabel era igual que nosotros, tan soberbia que creía que Dios le había respondido para darle algo que ella quería. ¿Sí?
O sea, era judía. Y dice, a mí me gusta mucho Dante cuando dice que los judíos se parecen mucho a los argentinos porque eran igual de soberbios y prepotentes. Y lo dice un argentino, o sea, no lo digo yo. Y Isabel decía, esto lo hizo Dios para curarme, para que nadie me vea con desprecio, cuando el plan de Dios era muchísimo más grande. Tienes que entender que las cosas que Dios te regala, no te las regala nomás para cumplirte un capricho. Si Dios te da algo, te lo da para que sea usado en su servicio. Si Dios te permite que tengas algo, te lo dio porque Él se va a manifestar y se va a glorificar en Él. No te regala un carro para que tú andes, te regala un carro para que levantes a mucha gente que no tiene carro. No te regala un hijo para que los demás vean que tú sí y él no, y no existen los favoritos de Dios. Te lo tengo que explicar muchas veces. Después de que Cristo murió, no existen los favoritos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos favoritos en Él. La Biblia dice, busquen el versículo por favor, que Él no los ve a ustedes y que ve a Jesús. Dice, el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. A ver, póngale así, el Padre no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, espacio, versículo. Y luego ya, esa es la clave, acuérdense. O si no, o si quieren acelerar el motor de búsqueda, le ponen punto en lugar de espacio y todavía funciona mejor. ¿Cuál es? ¿Nadie? El Padre no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. ¿Romanos qué? Vamos a ver. Acuérdense que aquí el chiste es que todos participen, ¿eh? O sea, no, nadie se va a equivocar porque dentro de a lo mejor no encontrar el que era, Dios nos va a hablar de una manera muy impresionante en cada versículo, es la Biblia. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusarme de algo malo quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho ese versículo. No dice tal cual lo que estábamos buscando, pero ahorita alguien lo encuentra y me lo dice. Cuando nosotros nos enfocamos en que Dios sea el alfa y el omega de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que todo lo que nos pasa no es porque tú seas chiple o porque tú sí sabes orar y otros no. Todo lo que te pasa no es una respuesta a ti, es una respuesta al propósito de Dios. Nunca me voy a cansar de decírtelo. ¿Por qué Dios nos entrega milagros? ¿Porque somos chiples? ¿Porque nos ama? Eso no haría un Dios malo, ¿no? O sea, yo te lo conté una vez que mi primer arranque de este rollo del nuevo pacto fue en una ocasión que estábamos en una célula y una persona se paró y dijo, queremos contarle algo, estamos bien emocionados porque les vamos a contar un milagro. Dios nos permitió ser papás después de muchos años, y todos aplaudieron. Y yo me enojé y fui y agarré a la señora y le dije, venga. Y luego cuando la alejé de todos para que nadie escuchara y le dije, una persona muy cercana a mí ha perdido 3 bebés. ¿Qué significa? Que Dios no la ama. ¿Qué significa? Que Dios no la quiere. ¿Por qué vienes tú a decirle? Digo, ¿y sabes qué es lo más triste? Que la persona que te estoy diciendo está ahí adentro y por eso está llorando. Porque tú te paraste a decir, es que como Dios nos ama mucho, nos dio un hijo después de muchos años. Y ella está llorando porque ella no se lo dio. Tú hiciste un clasismo. Tú dijiste quién sí y quién no. Tú dijiste quién merece y quién no merece, y tú no eres Dios. Pegó el chicle, qué bueno. Hay un milagro, te digo algo. Si Dios permitió que tengas ese bebé, va a ser porque ese bebé tiene un propósito, no tú. El bebé es el que tiene un propósito. Entonces, por favor, regresa y habla con esa persona y dile que también su hijo un día va a llegar. Y ya. Porque si yo le digo, te lo pongo como ejemplo, ¿a quién de aquí? Bueno, alguien aquí se puede parar y testificar si pasamos el micrófono y decir, Dios me liberó de una deuda enorme que tenía.
Y todos vamos a gritar, gloria a Dios, amén, ese es el Dios en el que creemos. Y muchos de aquí vamos a decir, ah, chis, ¿y a mí por qué no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Una de las mayores cosas, que hace que la gente se aleje de la fe es ver respuestas de oración para unos y no para otros. Y nosotros somos los culpables de eso. Ahorita la vez pasada me regañó mi suegra porque me dijo que yo ya no le diga Reina Verdulera, la versión Reina Valera. Y tiene toda la razón, tal vez no lo debo de hacer, me gusta jugar y a veces caigo en la irreverencia, pero a mí no me gusta esa versión. Y no me gusta esa versión porque esa versión, al igual que la TLA es de las que yo he encontrado más literarias, y también la NBT y la NBBT. Cuando nosotros entendemos que la Biblia fue escrita por Dios, sí, la Biblia fue escrita por Dios, pero fue traducida por hombres. Y nosotros tenemos que entender que no nos podemos cerrar a que la Biblia no tenga errores. Yo sé que lo que te estoy diciendo me puedes crucificar, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Este ha hecho que mucha gente se pierda de la fe. Esto ha hecho que mucha gente se aleje de Dios. Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí todos decimos, amén. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, como señora regañona, sino conforme al Espíritu. Y ahí nomás los religiosos van a decir, amén. Pero ¿qué pasa si el original no dice eso? ¿Qué pasa si el hebreo original no dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Qué hacemos? Si ahí está, ninguna realmente ahora condenación a los que están ungidos en Jesús. Eso dice el original. Dime dónde está lo otro. Ahí dice, mira. Ahí dice, a los que están ungidos por Jesús. En ningún lugar el original dice, para los que andan conforme a la carne, para los que no andan conforme a la carne. En ningún lugar dice. O otro, a mí mucha gente me pelea y me dice, no, es que esos espíritus solamente salen con ayuno y oración. Y yo, chis, ¿cómo con ayuno y oración? Si se supone que el nuevo pacto dice que después de que Jesús vino yo ya no tengo que ayunar. Se supone que yo lo he dicho así, perdóneme, y si le voy a pegar a alguien lo siento, porque la Biblia dice, cuando le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sabes qué contesta él? ¿Para qué van a ayunar si yo estoy aquí con ellos? El ayuno es para buscar a Dios y yo estoy con ellos. ¿Por qué tienen que ayunar? Eso era antes. Cristo ya vino, Cristo ya murió. Tú no tienes que ayunar para tener la presencia de Dios. Cristo vive dentro de ti. ¿Cuál es el versículo que dice que solamente salen con ayuno y oración? Yo porque lo deseché de mi mente ya ese. ¿Cuál es? Miren, solo sale con ayuno. Ándale, ya nos dieron muchos. Mateo 17:21. Vamos, Nuevo Testamento, libro, Mateo 17, ¿qué? 21. Y dice, pues este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y la hora el original, hijo, no se cargó. Entendido. 17:22, 17:21. Mira, ya lo borraron, ya ves. 17:20. Caray, no sé por qué no sale. Pero el original, ¿qué crees? El original no dice ayuno. El original dice nada más con oración. Nada más dice con oración. El original, te estoy hablando del hebreo original. Entonces nosotros tenemos que entender que las versiones no te puedes quedar en una sola, ni puedes decir que una versión tiene toda la verdad y que otra no. Tienes que aprender a ver la interlineal y aparte de la interlineal, leer el contexto, lo que dice arriba y lo que dice abajo, porque con pura lógica le vamos a meter. Si hay un tipo de demonio que solamente sale con ayuno y oración, entonces me estás diciendo que Cristo murió de oquis.
y que no es cierto que Él es el poderoso, y que no es cierto que Él venció a todos los demonios, y que no es cierto que Él venció al infierno, y que como dijo Isaías ahorita que leímos, no es cierto que Él tiene potestad sobre cualquier cosa. Y cuando Pablo dice que no hay nada ni nadie que te pueda prohibir estar con Jesús, también es mentira. Entonces yo prefiero decir que un versículo está mal a 327. Así de sencillo. Pero a nosotros nos conviene eso. No te estoy diciendo que te están manipulando, te estoy diciendo que muchas veces la gente no conoce. Muchas veces los errores no los hacemos porque queremos lastimar, los hacemos porque simplemente no sabemos cómo está la onda. Entonces regresemos a... ¿Por qué te dije eso? No podemos cometer el error que cometen muchas religiones de casarse con un libro, ¿ok? Tu Biblia es eso, es un libro con hojas, nada más. Yo me acuerdo mucho que a mí me fue muy mal cuando yo era monaguillo, porque un día se me ocurrió subrayar un versículo. A mí mi lógica me dijo, en mi escuela yo subrayo lo más importante, así pensé yo. Entonces pasó el tiempo y vi un versículo que me encantó y dije, se me va a perder, ¿cómo le hago? Y agarré un marcatextos y lo rayé. Y cuando llego a preguntarle al sacerdote sobre ese versículo y el sacerdote ve que rayé el versículo, ¿qué has hecho? ¿Por qué maltrataste la palabra de Dios? Y yo, caray, ¿cómo? Pues si es una hoja. Pues si nomás es una hoja, nomás es un libro, ¿cómo que? O sea, lo que dice es la palabra de Dios, pero no el libro en sí. De nosotros no podemos santificar algo nada más porque un señor con apellido Reina y otro señor con apellido Valera dieron su vida y se murieron por traducir una Biblia. Pues porque nosotros no vivimos en ese tiempo. Tú no eres de 1960, tú vives en 2024. Y a ti te regalaron no nada más una versión como a ellos. Tú tienes más de 500 versiones para leer. No te puedes casar con una ni santificar lo que Dios no ha santificado. Así de fácil. Necesitamos tener una mente abierta a decir, ok, no porque diga esto, porque yo te lo he dicho muchas veces, un versículo sacado de contexto se convierte en un pretexto para manipularte. Así de sencillo. Yo con un versículo te puedo, es más, si ahorita me pongo las pilas, con un versículo te saco que yo puedo tener más de 10 mujeres. Con un versículo, lo vamos a encontrar. Si yo ahorita, es más, te saco con un versículo que, no, bueno, iba a decir algo más fuerte, pero mejor no. ¿Por qué? Porque para todo hay versículos. Lo que no hay para todo es contexto, ¿eh? El contexto sí no. Entonces, nosotros regresamos. ¿Por qué Lucas entonces? Ahora, a lo mejor hay alguien aquí que no se ha atrevido a hacer la pregunta en decir, ¿y entonces por qué debo de creer en la Biblia? Sencillo. Yo no te estoy pidiendo yo te estoy diciendo que abras tu mente a que las versiones pueden llegar a tener errores. Nuestra Biblia, la del español latino o la del español en sí, viene de un origen latino, es una lengua latina. ¿Qué significa esto? Que viene del latín. ¿Pero en qué está escrita la Biblia? La Biblia no está escrita en latín, la Biblia está escrita en hebreo. Entonces la Biblia que tú lees pasó del hebreo al latín y luego del latín pasó al español. Por eso dicen que la mejor Biblia que existe es la King James, porque la King James pasa del griego directamente al inglés, sin otro brinco. Entonces no tiene una segunda traducción. Te la pongo de esta manera. Si yo te voy a invitar a una reunión, digamos no sé, a Gesed, le voy a decir, oye Gesed, ahora que van a perder tus Steelers el domingo y que mis 49ers van a ganar, ¿por qué no hacemos un evento magno en donde tú vengas a esta casa? Necesito que te traigas un asador y luego mira, ya que te traigas el asador, vamos a agarrar carbón y luego cuando tengas el carbón lo vamos a partir, lo vamos a echar y luego vamos a poner a alguien a prenderlo porque yo no sé, entonces tú lo prendes y ya cuando tú lo prendas, lo avivamos y cuando ya esté listo, nos vamos a la carnicería por unos cortes de carne y luego también aguacates, jitomate, cebolla, lo cortamos, hacemos algo que se llama guacamole. Después de eso vamos a echar la carne al asador y me puedo poner a detallarle cada punto. ¿Hago eso para invitarlo a eso? No, ¿qué hago? Le marco y le digo, ¿qué onda, carnal? Hacemos una carnita para ver a tus acereros perder y a mis 49ers ganar. Y ya, carnita significa todo lo que te acabo de decir y más. Es una palabra que resume todo un evento. Pues te tengo una noticia, los judíos también tenían eso.
Los hebreos también tenían palabras así. Los griegos también tenían palabras así. Los que hablaban arameo también tenían palabras así. Entonces nosotros no podemos traducir al inglés chambita. ¿O qué? ¿Little job? Pues no. No podemos, como el chiste del que llegó y que según él sabía mucho inglés, estaba estacionando el auto y le dice, ¿book o no book? ¿Cómo? Sí, que si libro o no libro. Y luego el otro bien payaso le dice, yes, your pound. Sí, sí, libra. Pero bueno, ok, perdón, mi momento de comediante. Cuando nosotros tenemos que entender que hay traducciones que no se pueden traducir en el original, te vas a encontrar una palabra que se llama berit, así como está escrito. Y berit es lo que yo te acabo de decir, como carnita. Berit significa tomar un cordero, partirlo a la mitad, después de avisarle al pueblo que vas a hacer un trato. Es decir, yo me quiero casar con Obed, entonces yo voy con la mamá de Obed, le digo, oiga mamá de Obed, me quiero casar con Obed. Ah, sí, yo se lo regalo, órale. ¿Qué hacemos entonces? No, pues vamos a hacer un berit para que mi promesa se cumpla. Órale. Entonces traíamos un becerrito, lo partíamos a la mitad se ponía en un altar a Dios y la otra mitad lo cocinábamos y nos lo comíamos delante de gente. Y cuando la gente veía eso, se hacía un pacto y se hacía algo que ya no se podía borrar. Era un trato delante de Dios porque habíamos metido a Dios en el asunto. Todo eso que yo te acabo de explicar significa berit. Entonces el pobre que estaba traduciendo dijo, ¿cómo le hago? No, pues lo voy a cambiar por sacrificio. Y le puso sacrificio. Porque el pobre no se iba a poner a escribir todo lo que te acabo de decir. En ese mismo problema nosotros tenemos una palabra que es pecado. ¿Qué significa pecado? En la Biblia te tengo una noticia que te va a destruir tu mente. La palabra pecado no existe en la Biblia. No existe en el original. El verbo correcto significa errar en el blanco. Eso significa el verbo correcto. Errar en el blanco. Hacer algo que no debiste haber hecho. Convertir en bueno lo que Dios dijo que era malo. Eso significa pecado. Pero la palabra pecado nos permite una condenación que está en nuestra vida y que nosotros necesitamos. Pero en el original no está, pero en eso te lo cuento en otra clase. Entonces después dice, Zacarías tendrá un hijo, lo que ya resaltamos, yo soy Gabriel, toda la gente, cuando Zacarías salió no podía hablar. Y luego después dice, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel de Nazaret, a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con el Pepe, quien era descendiente del rey David. ¿Por qué te está diciendo que es descendiente del rey David? Porque la profecía decía que el Mesías, ¿de dónde venía? Del mismo linaje de David. Luego dice, el ángel entró a donde estaba María, lo saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado nunca terminará. ¿Qué era eso? La promesa del rey eterno, el segundo Melquisedec, el príncipe de paz, aquel que iba a venir, el alfa y el omega, principio y fin y todo lo demás. Lucas lo que está diciendo es, judíos, por favor entiendan. Luego dice, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? A mí mucha gente me ha preguntado, ¿y dónde dice la Biblia que si tienes relaciones sexuales con alguien ya te casaste con él? Ahí. Y en muchos otros versículos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de a quién le entregamos nuestra sexualidad. Bíblicamente, con cada persona con la que te has acostado, es tu esposa. Bíblicamente, con cada persona con el que has tenido relaciones sexuales, es tu esposo. Dale gracias a Dios que Cristo vino y murió y venció la ley. Porque si no tendrías muchísimas esposas y muchísimos esposos. ¿Por qué lo marca así? Porque Jesús especificó muy claro que
hombre y mujer se volverían una sola carne y que hombre y mujer estarían unidos para siempre. Después dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, Dios Altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Es bien importante entender esto y lo tenemos que saber porque de eso se trata esto, de tener armas y herramientas. ¿Alguna vez tú leíste y enseguida está la Reina Valera? ¿Leíste tú que le dijeron, tú vas a ser la madre de Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? En ninguno de los otros 3 evangelios dice eso. ¿Por qué? Porque Dios existe nada más por existir, porque la existencia misma es creación. Entonces Dios existe antes de todo, por lo tanto, nadie puede ser su madre. Dios no puede tener mamá, porque Dios existe. Tú conoces la palabra mamá, porque la palabra mamá es creación, porque tuvieron que usar a una mujer para traerte a ti a este mundo. Pero ¿cómo te puedo decir? El poder tan grande de decir que alguien puede ser madre de Dios es decir que entonces Dios no es Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener mamá, es Dios. Era la madre en carne de Jesús. Amén, gloria a Dios por eso. Más adelante vas a leer que ella misma dice, dichosa yo, porque Dios se fijó en mí. Pero hasta ahí llegamos. Luego viene lo siguiente, dice, María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. María visitó a Isabel y a los pocos días María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás, porque has venido a visitarme tú, que eres la madre de mi Señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. María respondió, le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy humilde esclava. Desde ahora todos me dirán, María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo, su nombre es santo. Él nunca dejará de amar a todos los que le adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos, quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Si te estás fijando que ella está diciendo tal cual la profecía de Isaías. Porque Isaías decía, va a llegar alguien que le va a quitar todo a los poderosos y se lo va a dar a los pobres, porque va a humillar a los que son poderosos y él va a ser el verdaderamente poderoso. Después dice, da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Lo mismo que dijo Isaías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó 3 meses con Isabel, después regresó a su casa. Ahí estamos viendo que Lucas les está diciendo a los judíos, hey, el rey que prometió Isaías es Jesús. Por eso María dijo todo lo que dijo. María está recitando en el Espíritu, porque ahí es muy claro en decir, en el Espíritu. Porque en aquellos tiempos, a diferencia de los profetas de ahorita, en aquellos tiempos alguien que hablaba de parte de Dios no se podía callar, no podía decir mentiras. Dios literalmente tomaba su cuerpo para hablar y no podía hacer otra cosa. Entonces dice que Juan el Bautista nació, el hijo de Isabel, y todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías, pero por el nombre de su padre. Pero Isabel le dijo, no, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron, ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaron a Zacarías cómo quería que se llamara el niño. Zacarías pidió una tabla y escribió, Juan. Todos quedaron sorprendidos y en ese mismo momento Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Todos los vecinos quedaron impresionados y en toda la región montañosa. ¡Oh! Perdóname. No. A ver, ahí va. Discúlpame, por favor. Lo bueno que en el video sí lo puedo editar.
Aquí está. Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el ángel contestó, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Discúlpame, María alaba a Dios. No puede ser, me atrasé un chorro. Pero Isabel dijo, va a llamarse Juan, todos los vecinos. Aquí está, 67 dice, ok, 66 dice, ¿qué será de este niño cuando crezca? Los que oían hablar al asunto se preguntaban, ¿qué va a ser de este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, otra vez, Zacarías está profetizando, dice, alabemos a Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Y dice, nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus antiguos profetas. Y después de eso, todo lo que dice aquí es para cumplir. Alguien búsquelo por favor, cuando dice una voz que clama en el desierto. Así póngale. Una voz que clama en el desierto. Dice, a medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. Juan 1:23. Y luego ¿hay otro? Ese. ¿Cómo? Sí, también. Pero Isaías, ¿qué? No, te fuiste bien recio, bro. Bueno, Isaías, a ver. Sí, pero necesitamos la profecía. ¿Isaías qué? 43. Isaías 43 dice, Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder. Y otra vez se movió. Porque lo que está diciendo Isaías es, ¿se acuerdan de lo que está diciendo Lucas es, ¿se acuerdan que Isaías dijo que iba a haber una voz en el desierto, que iba a anunciar al Mesías? Pues bueno, les acabo de contar cómo fue que nació esa voz, para que no se atrevan a decir que Juan el Bautista no era de Dios. Porque la gente, los judíos y el pueblo de Israel decían que Juan era un loco. Y en lugar de eso, la Biblia te está diciendo, Juan fue la promesa enviada por Isaías, el que tenía que llegar primero, porque el que venía después era el mero mero. Cuando nosotros entendemos el cómo la Biblia se va a ir conectando, nosotros también vamos a tener que ir entendiendo el por qué pasan las cosas que pasan en la Biblia. Muchas veces nosotros no entendemos tanta sangre, yo soy el primero en entenderlo, pero la realidad es que nosotros tenemos que ver que lo que nosotros vemos como malo no tiene un contexto. Te lo he comentado muchas veces. ¿Qué tipo de persona va a decir que Lot era un hombre de Dios cuando Lot quería que violaran a sus hijas en lugar de violar a los ángeles? Pues no, estaba mal. Un verdadero hijo de Dios no permitiría que violaran a sus hijas en lugar de a los ángeles. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué Lot lo hizo? Porque Lot decidió vivir en Sodoma. Y la gente que vivía en Sodoma tenía pensamientos terribles, hacía cosas atroces. Entonces de ahí viene una de las palabras más comunes, que es que Lot se sodomizó. Lot permitió que Sodoma viviera dentro de él. No es que Dios permite eso en un cristiano, es que Lot decidió vivir en Sodoma y eso lo contaminó al grado de que más adelante sus hijas lo pusieron borracho para tener relaciones sexuales con él y tener hijos. O sea, esas chavitas así muy cristianas, pues no eran. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos dicen que era alguien que Dios quería? Pues porque era hijo de Dios. Y porque Dios toma lo que no es para que sea, y porque Dios le da propósito a lo que no debería de tener propósito, y porque Dios toma lo malo y lo convierte en bueno. Así de fácil. Tenemos que nosotros ir entendiendo que la Biblia nos puede crear mucha confusión y es por eso que nosotros tenemos que aprender a preguntar, tenemos que aprender a comparar y tenemos que aprender a encontrar en dónde está lo que Dios nos quiere mostrar. En este caso, Lucas te está dando herramientas impresionantes para que tú estés completamente convencido de que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es el Mesías que nos prometieron desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros somos cristianos,
vivimos una situación muy complicada con la gente que no cree. Mucha gente va a venir a preguntarte que por qué lo que tú crees es bueno o que por qué lo que tú crees es verdad. Y es muy complicado contestarles. Hace poco me confrontaron a mí y me dijeron, ¿realmente crees lo que crees? Y yo dije, sí. Y luego me dijeron, es que yo siento que, mira, te la pongo bien fácil. Yo prefiero tener la vida que tengo, aun y cuando Dios no exista, te lo contaba el domingo, creo. Aun y cuando Dios no exista, yo prefiero tener la vida que tengo, porque el creer que Dios existe me hace ser bueno, me hace hacer cosas buenas y me hace tener una vida recta y conforme a lo que yo considero es ético y moral. Y si al último me doy cuenta que no estaba, que no creo, porque yo estoy convencido de que está, pues prefiero mil veces vivir así que vivir como viven otros. Y yo prefiero tener el fruto de decir, mira cómo vivo, sigo teniendo problemas, batallo a veces con el dinero, batallo a veces con otras situaciones, pero ve la alegría, el gozo, la paz y la tranquilidad que tengo. Y eso lo tengo porque creo en lo que creo. Lucas lo que está haciendo es hacer eso y decirles, mira, tengo mucha información para demostrarte que es el Mesías, pero si al final de todo esto tú no quieres creer, pues allá tú, bro, Él viene pronto. Y ya. Aquí vamos a hacer una pausita porque hoy sí fue más de nosotros. Dudas, preguntas, quejas, comentarios. No se crean quejas, no, pero comentarios sí. ¿Nadie? ¿Soy tan buen maestro? ¿Nadie? ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Si la quieren sacar un poquito del contexto que hemos visto, también no pasa nada. Hoy sí yo traía muy claro que íbamos a explicar Lucas 1 y que de ahí nos íbamos a ir a unas vertientes de Isaías y de Judas. La vez pasada hablamos de Adán, hablamos de la carne, hablamos de por qué Jesús nació como nació, por qué él tuvo que venir, por qué tenía los genes de Dios, por qué no tenía los genes de la carne y muchas cosas que vimos ahora. Hoy fue más específico sobre que él era el Mesías. A lo mejor por eso sientes que es mucha información, pero igual te doy la opción de que nos preguntes algo, ¿no? ¿Seguros? Lo que pasa es que, también de Juan y de varios, lo que pasa es que Isaías, por ejemplo, Isaías dice algo muy bonito en una de sus profecías. Él dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, lo voy a poner aquí. Este a mí me gusta mucho porque a los que les gustan las películas de este género les va a gustar también mucho. Dice Isaías, búsquenlo por favor, llevó todas. Y luego ya dice nuestras cargas. A ver, búsquenlo. Él llevó todas nuestras cargas o nuestros pecados. Las versiones van a ir cambiando. A ver quién lo haya primero. ¿Cuál es? Isaías 53, 4. Dice, a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Aquí me encanta esto. Isaías es antes de Cristo, ¿sí? Entonces, es alguien en el pasado contando lo que va a pasar en el futuro como si ya hubiera pasado en el presente. 400 años, o menos. Pasado, o sea, él dice, él cargó, como si algo ya, ¿por qué? Porque el que está hablando no es Isaías, él está hablando en el Espíritu, el que está hablando es Dios. Entonces, esto nos dice y nos confirma lo que hemos hablado muchas veces, que Dios no responde al tiempo, porque el tiempo es creación y Él está por encima de eso. Aquí está Dios y aquí está el tiempo. Porque Él está profetizando, Él cuando está profetizando, no lo está profetizando como algo que va a pasar, sino que lo está profetizando como algo que ya pasó. Y ahí es donde nosotros tomamos para decir que Dios está por encima del tiempo Cronos. En realidad Él vive en el tiempo Kairos, en un tiempo que nosotros no podemos entender ni vamos a poder entender nunca. Y ahí es cuando yo te explico que en la eternidad ya pasó todo lo que tenía que pasar.
o sea, allá en el tercer cielo, después de la capa de estrellas, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Cuando tú, te lo he explicado en una ocasión, allá arriba se van a juntar al mismo tiempo el que murió en 2054 y el que murió en 2024, porque allá no existe el tiempo. Por eso la Biblia marca que Él murió por los de ayer, hoy y los que vendrán. Porque cuando tú aparezcas allá, no existe el tiempo. Si la persona que se murió, es más, vas a llegar allá y luego tú sí vas a reconocer a tu abuelito y le vas a decir, mira abuelito, estos son mis hijos. Ay, ¿a poco tuviste hijos? Sí, pum, todos ahí mismo, al tiempo. Porque allá no existe la eternidad, en la eternidad no existe el tiempo. Todos despertamos en un mismo momento. Porque en la eternidad Dios está por encima de su creación. Por eso tú obtienes un cuerpo glorificado que vive como Él y conforme a lo que Él diseñó. Entonces en Isaías vemos profecías, sí, porque Dios mismo, porque Dios mismo está hablando en el Espíritu Santo, lo posee completamente y dice lo que tiene que decir. Les quedan 3 minutos para preguntar. El interlineal. Ok. Isaías 53:4. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, libro. Isaías, ¿qué era? 53:4, ¿ah? Ahorita les mando este link para el que lo quiera. Ciertamente llevó, aquí está, cargó, y si le picamos es nasá, raíz prim, elevar en una gran variedad de aplicaciones literal y figurativa. Es acarrear, hacer, aceptación, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, apresurar, arrancar. O sea, es ahora sí que palabras que ya acontecieron. ¿Quieren revisar otra? El texto aquí dice: nuestros padecimientos y cargó Él, nuestras enfermedades ciertamente golpeado, lo consideramos nosotros, pero los llevó afligido y Dios azotado de. Ojo, si se fijan, muchas palabras en el original se tienen que, o sea, hay unas cosas que tienen que poner al inicio para poder tener una cadencia de traducción de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la palabra. Por ejemplo, si ustedes quieren revisar nuestras enfermedades, es el verbo número 2483 del diccionario Strong, y es dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor, quebranto. Y el verbo exacto sería oli, no sé cómo se pronuncia la verdad. Así es como funciona el interlineal. ¿Alguna otra duda? ¿Claro? Afligido. El 6031. Aná, raíz prim, más bien identidad mediante la idea menospreciar, deprimir, literal o figurativo, transitar, y es abatir, aflicción, afligir, benignidad, cantar por error, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, opresor, oprimir, quebrantar, sufrir, someterse, sumiso, violar, violencia. ¿Está bien chida esa versión? ¿Está bien fregona esa página? Sí, yo se las paso, nomás que muchas cosas no les van a gustar. Es lo malo. Sí. No, sí existe. Nada más, de hecho, Obed y yo lo estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí lo carga. Lo que no existe es la parte que dice ayuno. ¿17 qué? ¿21? Sigue sin cargarlo. Tiene un error la página. Que ni siquiera está. Yo le tomé screenshot y hasta foto le tomé, creo. Déjame ver. No, le tomé screenshot. No sé si puedas, Benzor. En mi escritorio está. Ahí en el desastre. En la parte del Finder. Ahí dice captura de pantalla. La hice ayer. Y ahí sí está. Yo sí, en el original nada más no dice ayuno. En el original. No sé por qué no te lo está. No sé por qué no nos lo está dando. También. Ajá. Vamos a ponerlo. ¿También? Ah, entonces por eso no está.
Ok, pero yo lo vi, ¿verdad? ¿Lo vimos o fue una, ¿cómo se llama? De cosas que nunca existieron. ¿El efecto qué? ¿Mandela? ¿Un efecto Mandela o qué? A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a verlo en diferentes versiones. Es Mateo. A ver, ¿por qué? Para entender esto, ojo, ¿por qué tenemos que entender esto? Tenemos que entender que la razón por la que no dice con ayuno y oración es, a ver, ¿cómo lo podemos manejar? Ya sé. 21. La TLA dice, porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenar esta montaña y le obedecería nada posible. Jesús habla otra vez sobre su muerte. No, no es este. 20. ¿Por qué no? Ok, ya. Aquí Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque cierto os digo que si tuvéis fe, diréis a este monte y nada, pero el género, aquí, pero este género no sale sino con ayuno y oración. De hecho, si buscamos más versiones, no va a estar, ya me acordé, porque le he metido mucho talento a esa. Por eso es bien importante, ¿cómo le podemos decir? Dejar a un lado que solamente una versión tiene la verdad. O sea, si yo tengo 20 versiones que no tienen la palabra ayuno y oración, no me puedo aferrar a que la Reina Verdulera dice ayuno y oración. Y así es. ¿Sí me explico? O sea, no puedo aferrarme a eso. Porque en el momento en que yo haga eso, yo mismo estoy yendo en contra de lo que Dios está revelando. Por ejemplo, esto. No sé si les he contado, y esta sí va a ser así como que una flash así de Candice Everdeen aquí. No sé si les he contado que Liz y yo vamos a buscar tener un bebé futuramente. Y tenemos una cuestión ahí, próximo año. Nosotros vamos a ir a una clínica de asistencia para buscar una separación de las semillas y buscar que sea un varón, porque yo ya tengo 3 chavitas, entonces yo no quiero otra chavita. Y mucha gente me ha pues así dado así, tras, ¿cómo que tú siendo líder de una iglesia vas a hacer esto? Y yo digo, a ver, creer que a Dios se le escapó que un vato pueda hacer eso es muy tonto. Es no creer en la soberanía de Dios. Mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué el cerebro humano solamente tiene derecho de esto y lo otro y aquí y acá y todo? Es bien sencillo. Nosotros, conforme vayamos avanzando, vamos a ir conociendo ciencia y tecnología que otras personas no conocían, porque existe una evolución de pensamiento e incluso una evolución física. Lo más seguro es que a Abraham y a Isaías y a todos ellos les cabía la muela de juicio y a ti no. O sea, porque, Dios se equivocó y nos puso un molar extra. Lástima que ya se fue Gesed. O sea, Dios se equivocó. O a ver, búscale, échale talento, Obed, y ponle en qué año dejó de caber la muela del juicio. Porque nosotros somos un cuerpo que va a ir cayendo. Obed y yo platicábamos y nosotros somos más enfermos que otra generación. Simplemente yo veo viejitos de 85 años y son más fuertes que yo y tengo 35. ¿Por qué? Porque yo si le entro a la coca, si le entro a esto, si le entro al otro, y así vamos a ir cambiando, y aparte el cuerpo también va a ir cambiando, y todas las enfermedades que yo voy produciendo, me guste o no me guste, yo se las voy a pasar a mis hijos de una u otra manera. Por eso, no, o sea, no es que exista la maldición generacional de la diabetes, existe una cadena de ADN con diabetes que va a estar ahí. ¿Quieres romper esa maldición generacional? Pues ve y atente y trabaja tu diabetes. La vez pasada platicaba con un amigo y me decía bien abiertamente y bien bonito, él me dijo, yo soy marihuano, y yo, ok, yo soy Aarón, mucho gusto. Y cuando yo soy cocadicto, pero de la de tomar, no de la de aspirar. Y luego me dice, no, es que te lo cuento porque quiero ser papá. Y le digo, órale, chido. Y luego, yo no soy mujer, o sea, como, ¿por qué me dices o qué? Y me dice, no, es que me voy a empezar a limpiar y voy a durar 2 años sin consumir porque quiero que mi hijo nazca bien. Dije, bueno, el vato es consciente por lo menos. Entonces él se va a dejar de drogar 2 años. Digo, Dios va a aprovechar eso y a lo mejor en ese momento le va a demostrar que ya no necesita hacerlo y le va a dar todas las herramientas para tener una gran vida. Pero él científicamente y genéticamente sabe que debe de estar no consumiendo para poder procrear. Y lo mismo pasa con todas las otras enfermedades. Dice Karina que Karina dejó de creer en este rollo de cancelar maldiciones generacionales cuando escuchó un pastor decir, yo cancelo en el nombre de Cristo Jesús la maldición generacional de las uñas encarnadas en esta familia. Y yo así, no juegues. O sea, ¿cómo?
Lo que pasa es que nosotros le damos poder a lo que no debería de tener poder. Nosotros creemos en un Cristo y en un Dios que es más poderoso que cualquier otra cosa. Y Dios no comete errores. Y perdóname lo que te voy a decir, si te lastima y te duele, discúlpame. Pero yo por eso no creo que un hombre o sea, que una persona nació equivocada y que una mujer nació en un cuerpo de hombre y que un hombre nació en un cuerpo de mujer. Porque eso sería reconocer que mi Dios comete errores y pues la neta no. La neta no. No dudo que traiga una carga genética y no dudo que tenga situaciones en su vida, no lo dudo. A lo mejor en su mente, no lo dudo. Pero yo no puedo creer que Dios es tan malo como para mandar a una persona en un cuerpo que no lo debe de mandar. Sí, es fácil. Entonces, última, porque ya nos tenemos que ir, dijo Benzor. Ah, ¿ya lo pusiste? Ahí está, mira el 21. No, ese es el 9:29. Ay, pero ahí sí está. Es que está en Marcos, mira, ¿ya ves? Es que era Marcos. Ahí está, mira, no, Marcos, es lo mismo, ¿no? Me lo mandaste y por eso se está viendo. Eres un perro, bro. Marcos 9:29. Y dijo a ellos: este es el género, en nada está siendo posible salir, sino en oración. Y si ponemos el original, ¿es qué? ¿Marcos qué? Marcos 9:29. Y por eso entonces no existe el 21, el interlineal. ¿Ven qué bonito? ¿Sí sabían que esto era la iglesia primitiva? Esto, platicar y sacar así apuntes y decir, de hecho se llamaban confirmaciones, se llamaban. Marcos 9:29 es el 43:35 y el verbo 43:35 es proseuge, oración, adoración, por implicación, oratorio, oración, orar fervientemente. Entonces, nosotros tenemos que ver ese, imagínate, o sea, no nada más Mateo 17, no nada más Mateo no existe, 17:21, sino que el otro que sí existe, el de Marcos, porque aquí arribita la Reina Verdulera dice salir sino con oración y ayuno. Entonces, no te pido que desacredites la Reina Valera, porque yo lo uso muchas veces. Hemos estado en este mismo escenario diciéndote, pero mira cómo dice la Reina Valera, y lo ponemos. O sea, no lo desacredites, pero no lo tomes como la última verdad. Es lo único que te pido. No te estoy pidiendo que arrojes a la basura una versión, sino que no la tomes como la única, porque entonces ahí cometerías un error de decidir tú que sí y que no, y Jesús dijo que el único que puede decir que sí y que no es Él. Entonces, ¿ya no hay más para irnos? Ok, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que haya sido de bendición lo que hemos visto. Espero que, yo sé que es confrontativo, yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor no nos van a cuadrar, yo sé que hay muchas cosas que no nos van a gustar. Hoy nos tocó un poquito más de teoría que aplicación. La clase pasada fue súper aplicación, fue estar escribiendo, hasta dibujamos a Jesús en el vientre de María, ¿se acuerdan? Que mamá, papá y demás. Pero así tiene que ser esto, poco a poco vamos a ir avanzando. Imagínense si ahorita estamos así con el nacimiento de Juan el Bautista, imagínense cuando empecemos a hablar sobre por qué él resucitó a Lázaro y por qué multiplicó los panes y por qué hizo vino, y eso se los dejo como tarea para el siguiente miércoles, ¿ok? No se vale hacer trampa y buscar una predicación. Se los voy a decir para que ustedes se lo lleven, ustedes lo piensen y ustedes lo traigan. ¿Por qué, si Jesús vino a liberar a los endemoniados, a sanar al enfermo, a perdonar al pecador y a salvar al mundo entero, el primer milagro que hizo fue hacer vino? ¿Ok? Llévatelo de tarea. ¿Por qué la primer demostración que utilizó Jesús fue hacer vino en lugar de perdonar a un pecador, en lugar de sanar a un enfermo o en lugar de liberar a un endemoniado? ¿Sale? Llévatelo de tarea. Qué bueno que viniste el día de hoy. Ahí hay café gratis, hay donitas. Que Dios te bendiga mucho en Cristo Jesús. Nos vemos el domingo en punto de la 1 de la tarde.